Bien, buenas tardes, directores, coordinadores, asesores. Vamos a iniciar la capacitación en la plataforma antiplagio Urkun. En esta ocasión nos acompaña Marco Estrada, quien es el especialista y nos va a orientar y de tener dudas, algunas consultas, Marco nos va a indicar el espacio para poder comentar eso. ¿Alguna consulta, alguna pregunta antes de iniciar? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Específicamente vamos a ver la función del antiplagio, ¿correcto? Sí. Les debe haber llegado una lista o un correo de Sí, invitación de la plataforma. Bien, sí, sí, exacto, correcto. va a partir desde ahí, entiendo, eh, para que vayamos familiarizándonos con esta nueva plataforma. Marco, ¿nos escuchas? Sí, Delcy, ¿cómo está? Buenos días o buenas tardes con todos. Sí, me indican cuando empiece. Sí, Marco, adelante. Ok, gracias. Bueno, buenos días nuevamente o buenas tardes con todos. La presente reunión es para presentarles Urkun, la relación que tiene Urkun con PlaqueScan. Así que si muchos están familiarizados con PlaqueScan, esta migración digamos que va a ser muy beneficiosa para todos. Y nada, las consultas que deseen, voy a trabajarlo en tres partes. Esta presentación la voy a trabajar en tres partes. Les voy a indicar si es que necesitan, si es que tienen alguna pregunta, porque creo que esperar hasta el final puede ser muy ordenado, pero a veces se pierde en el momento quizás la hilación o el seguimiento que quieren hacer y quedan con la pregunta en el aire. Entonces, trabajamos por lo que yo les voy a avisar para que hagan alguna pregunta por cada etapa, cosa que vamos avanzando y solucionando o absolviendo cualquier consulta que hay en el camino. ¿Sí? Ok. Voy a compartir pantalla entonces para empezar. Un pequeño resumen también para explicarles lo que es Urkum. ¿Sí? Estoy compartiendo mi pantalla, ¿llegan a ver todos? Se visualiza. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se ve? Todo bien, Marcos, gracias. Ok, perfecto. Bueno, Urkum, para entender un poco qué es Urkum, Urkum es una empresa de origen sueco creada en el año 2000 con presencia en más de 76 países, como dicen, ¿no? Y esta es un poco la línea de tiempo de cómo aparece Urkum, creado por docentes, para docentes, con gente con experiencia en programación. Y lo importante de Urkum es que entre el 2016 hasta la actualidad ha habido un desarrollo muy fuerte de la plataforma, hasta el punto que el año pasado, en septiembre del año pasado, Urkum y PlaqueScan se fusionan. Sí, es decir, de que PlaqueScan y Urkum ahora se unen para formar una nueva empresa que se llama Original. En estos momentos mantenemos el nombre Urkum porque formalmente el nombre de la plataforma con todos los beneficios sumados de PlaqueScan con Urkum debe estar más o menos oficializándose en marzo o abril de este año. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener, digamos, lo mejor de los dos mundos en ese sentido. Y bueno, como ven aquí también Urkum llega hasta, perdón, obtiene un premio inclusive el año 2020 como una de las, bueno, más que nada un reconocimiento en una investigación que hicieron en Europa sobre los sistemas antiplagio y dentro de ello Urkum terminó siendo reconocido como la plataforma antiplagio más completa del mercado. Ese informe es un paper que lo pueden revisar en el enlace, si gustan, tenemos el enlace en nuestra página web para que lo puedan revisar en la página web de Statec. Entonces hay una fusión ahora entre Urkum y PlaqueScan que ambas empresas por el momento se promocionan ahora como By Original. ¿Sí? Que Original sería la marca principal. Y bueno, como les decía, esta va a ser la evolución, lo que va a ocurrir.
decía acá diciembre de 2021, pero se está adelantando para marzo o abril de 2021, que ya sería la fusión y estaríamos ya no hablando de Urkun ni de PlaxCan, sino de Original. Las ventajas que tiene Urkun con respecto a la mayoría de las plataformas antiplagio, este es un punto que quizás a ustedes les vaya a interesar, es la baja tasa de falsos positivos. Creo que la mayoría ya tiene experiencia en el uso de sistema antiplagio y entenderá pues este tema que si bien todavía persiste, en Urkun nos hemos esmerado por reducir este problema para facilitar el trabajo de los docentes, ¿no? A través de la mejora de los algoritmos para identificar las coincidencias. Acá hay un punto importante que quizás ustedes, los que han usado PlaxCan, vayan a encontrar un par de diferencias. En PlaxCan, la plataforma hablaba, bueno, de un antiplagio o de un plagio, de un porcentaje de plagio. En Urkun lo que hablamos es de similitudes, como dice, coincidencias o similitudes. Tengo entendido que ustedes tienen claro eso, pero es importante recalcarlo. Entonces, en ese sentido, Urkun, la visión o el modelo de negocio que tiene Urkun es orientado a un concepto de que la plataforma lo que entrega es un informe de coincidencias o similitudes, a partir de lo cual el docente procederá a hacer un análisis con el fin de determinar él si es que existe plagio o no. ¿Sí? Entonces es importante recalcar esto porque entonces van a encontrar a lo largo de la explicación de Urkun cosas que de repente comparando con PlaxCan quizás eran diferentes o no se están tomando en cuenta y se debe a ese cambio de visión, que no es un sistema antiplagio, sino es un sistema que detecta coincidencias entre todos los contenidos académicos que hay en la web o en las distintas bases de datos académicas. La ventaja también que tiene Urkun, y lo van a ver también en la plataforma, es las características, como el informe de coincidencias es muy visual. Entonces va a permitir definitivamente una detección de las coincidencias a manera de bloques, que es lo que normalmente se estila. Normalmente cuando se dan los plagios se dan por párrafos, no se dan por palabras realmente, ¿no? Entonces, o ideas, las ideas entonces están contextualizadas en un párrafo. Entonces, lo que hace Urkun es ubicar esos bloques de coincidencias para una visualización mucho más práctica, que ya lo van a ver. Pero como les digo, esto es una especie de tablero de mando donde ustedes van a visualizar fácilmente y analizar cada problema, cada bloque que se encuentre para contrastarlo con el documento fuente. El tema de optimización en valor en precio es otra característica importante. No necesita, le ofrecemos lo que realmente van a utilizar y a un valor que realmente sea asequible para todas las instituciones, ¿no? Las facilidades, las ventajas que tiene Urkun contra PlaxCan que ustedes usaban antes es que de ahora en adelante las cuentas son ilimitadas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no van a tener el problema, el consumo es ilimitado, ya no van a tener el problema que tenían antes quizás, que era la cantidad de palabras que se consumían y que de pronto era un gran problema especialmente para Delcy o para Rocío a la hora de cubrir esas necesidades. Ahora ya no van a tener ese problema. De acuerdo a la cantidad de alumnos que tenga su institución o los que contraten ustedes, esos alumnos van a poder tener la cantidad, o los docentes van a poder tener la cantidad van a poder subir la cantidad de documentos que deseen. Entonces, es un análisis ilimitado de archivos por usuario. Otro tema, el envío de documentos a Urkun puede ser vía correo electrónico. Pueden hacerlo vía correo electrónico o pueden entrar a la plataforma vía web. ¿Cuál es la ventaja del sistema vía correo electrónico? Que sube, o sea, normalmente, digamos, ustedes quizás saben que sus alumnos viven en ciertas zonas donde el problema de conectividad es alto. Entonces, en ese sentido, entrar a la web a veces es muy complicado para ellos. En ese sentido, la solución, y mucho más práctica para nuestra región,
es justamente subir el documento a través de un correo electrónico, a través del correo electrónico que tenga ese alumno. Con lo cual, obviamente, el documento se subirá cuando la red se descongestione y en ese sentido facilite pues, la subida, ¿no? Esto es una ventaja muy importante para nosotros. La capacidad de subida de documentos máxima es hasta de 50 megabits. ¿Esto es una limitante? No, la capacidad es alta para documentos de estas características. Podemos ofrecer hasta 200, puede haber subidas de 200 megabits, sí. Eso es opcional. Pueden haber documentos que pesen más, pero el límite realmente es 50 megabits, que es ideal para documentos, inclusive doctorados, ¿no? Y bueno, el acceso es ilimitado para docentes de la institución. En este caso, ustedes tienen como docentes, tienen acceso ilimitado, no tienen ninguna restricción en ese sentido para subir sus documentos, los documentos institucionales, como los documentos que suban los alumnos de su clase, ¿no? Una ventaja que incorpora Urkun como una herramienta importante es que ahora se va a poder contrastar el documento que se haya subido para el análisis con diversas fuentes, como en este caso japonés, inglés, alemán, portugués, son hindú, o sea, es una variedad tremenda de idiomas con los cuales ahora se va a poder contrastar en la plataforma. Esta incorporación debe estar dándose a mediados de octubre aproximadamente de este año. ¿Sí? Ahorita se puede trabajar, está en versión beta, pero esto es algo que se va a incorporar en la plataforma. Otra ventaja que tiene Urkun es la detección de manipulación de textos. No sé si ustedes han visto en YouTube, por ejemplo, hay muchos videos donde hay personas que tratan de ayudar, entre comillas, a los alumnos para tratar de evitar a los sistemas antiplagio. Una de estas maneras es, por ejemplo, rellenar los vacíos, como en este caso, si pueden apreciar, con ciertos caracteres, como si fuera una cadena de caracteres continua, y lo que hacen es el carácter es, en este caso la X, la ponen en color blanco, entonces a simple vista ustedes creen que es un texto, ¿sí? Que es un texto que a simple vista tendría espacios, pero realmente no los tiene. Al hacer el contraste se descubre, y esto lo que hace Urkun, es detectar esa manipulación de textos con tal de evitar la detección de plagio, ¿no? Esa es la idea que tienen. Bueno, Urkun detecta esas intenciones. Algunos colocan hasta signos cirílicos, por ejemplo, de otros idiomas, para desconcertar al sistema. Bueno, nuestro sistema, esa es la ventaja que tiene Urkun también, de que permite detectar esas intenciones de fraude, que en este caso sí habría una intencionalidad, ¿no? Urkun también contrasta toda la información, no solamente con información de la web, sino que va a contrastar con esta serie de publicaciones académicas, especialmente journals, que es la fuente originaria de todo trabajo de investigación que luego se convierte en libro también, ¿no? Entonces contamos con las editoriales más importantes a nivel mundial en calidad de publicaciones académicas para sus evaluaciones, ¿no? Y la integración que tiene Urkun es una integración con las plataformas LMS o e-learning más importantes a nivel mundial. En el caso de ustedes, va a haber una integración con la plataforma e-learning que ha desarrollado la universidad. Entonces, en ese caso va a ser una ventaja porque no se va a tener que hacer doble trabajo de entrar a la plataforma y luego subir el documento, sino que el alumno desde la misma plataforma e-learning va a poder subir el documento y inmediatamente, o sea, con una subida, el documento va directamente a Urkun para el análisis y luego el reporte va a aparecer en el cuaderno de actividades de la plataforma e-learning, ¿no?
Algo que estamos incorporando, que es parte de Plaxcan, pero que se va a incorporar, es esta herramienta que me parece muy valiosa, que es la estilometría, que es una herramienta que va a permitir, a través de la identificación del estilo de cada estudiante, determinar o ver, más que determinar, es evaluar si es que ese escrito presentado, ese informe presentado coincide con el estilo de escribir o de redactar de ese alumno. Esto tiene que ver con un análisis que se hace con respecto a cada uno de nosotros. Normalmente todos cuando hablamos tenemos un bagaje, una cantidad de palabras que usamos comúnmente, una forma de escribir, palabras, términos recurrentes al hablar como al escribir. Pues el análisis de estilometría lo que permite es eso, ¿no? Hacer un seguimiento, determinar un perfil de ese alumno o de ese estudiante o ese investigador, y a la hora que suba un documento, como ya tenemos un historial de ese alumno, indicar que de repente este trabajo que ha presentado pues no se aproxima a lo que normalmente elabora en sus trabajos el alumno. Esta herramienta, como digo, es una herramienta para la toma de decisiones, mas no decide si es ajeno el autor, el alumno, a la autoría de ese documento. Simplemente es una herramienta que ayuda a tomar un análisis cruzando con la información y con la evaluación que haya hecho el docente. Pero es una herramienta que va a ayudar. Como digo, no es concluyente. Puede ser que ese alumno de pronto se haya pulido en el trabajo, pero entonces, como digo, la herramienta les va a ayudar básicamente para una toma de decisiones. Clientes que están utilizando en Perú en estos momentos las plataformas, estos que aquí que estamos mencionando, estos que están acá, y hay muchas más instituciones que se están incorporando. Ahora vamos a ver de manera práctica el uso de Urkun en la web. Ustedes normalmente cuando entren a Urkun, van a entrar a través de la página web de Urkun. Lo que van a encontrar es lo siguiente: este ambiente web, o van a encontrar este ambiente administrador. Ustedes tienen que entrar, ustedes y los alumnos siempre van a entrar por acá. Aquí solamente entrará Delcy, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de administradora. No se ve si estás mostrando algo, disculpe. ¿No ven nada, señor? No, seguramente que has compartido una ventana en específico y has cambiado de ventana y ya no se ve. ¿No se ve nada ahorita? No. A ver, Vuelve a espera. compartir. Ok, gracias por avisar, eso sí me hacía falta. ¿Ahí? ¿Ahora sí ven? Sí. Sí, más. Ya, perfecto. Bien, para entrar a la página web o sea, para entrar a la plataforma, ustedes tienen que entrar a través de la página web de Urkun, urkun.com, colocan su correo electrónico y su contraseña e ingresan. Normalmente lo que van a encontrar es a ver, la configuración que tiene la plataforma de Urkun es prácticamente como una especie de correo electrónico, si lo queremos ver en sencillo. Por ejemplo, estos son todos los documentos que se han subido o que he recibido y que han sido analizados. Es importante, todos, creo que la mayoría han recibido una invitación para acceder a la plataforma de Urkun, ¿sí? Esa invitación va a contener, no solamente, en su correo electrónico, no solamente va a contener la información sobre sus datos y invitándolos a registrarse en Urkun. Tienen un plazo máximo de 36 horas para hacerlo, sino que aquí lo que van a ver es una dirección de análisis. Esta dirección de análisis es muy importante porque es la dirección con la cual sus alumnos y ustedes van a subir siempre los documentos. Su dirección de análisis es muy parecida a la dirección que tiene su correo electrónico.
pero es una dirección que solamente va a servir para tanto ustedes suban sus documentos como los alumnos a través de su correo electrónico. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí lo que vamos a ver Marcos, ahí sería bueno que les comentes que, por ejemplo, si un estudiante envía un correo electrónico, ese que dice @analisysurkun.com, automáticamente ingresa al sistema, o sea que ellos mismos no tendrían que subir el documento al sistema, ¿no? Como lo hacían con PlugScan. Exacto. Aquí el tema es que cuando ustedes utilicen esta dirección, cuando el alumno remita, por ejemplo, ustedes, supongamos, dejan un trabajo a un alumno, a un salón determinado. Filosofía 1, les encargan un trabajo. Bueno, cuando comuniquen ese trabajo a los alumnos, van a adjuntar su dirección de correo electrónico, junto con un detalle que lo voy a mencionar en un momento. Y entonces, cuando el alumno envíe el trabajo, lo ideal... ¿Aló? Sí, lo ideal es de que el alumno envíe su correo, envíe el trabajo a este correo, a esta dirección, no a la dirección del docente, porque si no, no va a subir a la plataforma, va a quedar en el correo del docente. O ambos ¿Sí? también puede ser, ¿no? O sea, que copie ambos correos y al oficial del docente y a ese, pero bueno, pero este le facilita al docente una actividad, ¿no? Además que hay otro tema, que si el alumno envía el correo, envía el trabajo a la dirección de análisis, lo que se va a generar es un documento de recibo para el alumno y un aviso al docente de que el alumno tal ha subido tal documento Y a es la necesaria plataforma. la copia. Interesante. ¿Sí? Entonces, con esto, ustedes, por eso es mejor usar la dirección de análisis, porque con esto simplifican su trabajo. ¿Sí? Entonces, el alumno va a ser el que va a subir el trabajo a la plataforma y además genera un recibo, un acuse de recibo al alumno diciéndole, hemos recibido tu documento en la plataforma, y al docente una comunicación. Entonces ese acuse de recibo es un documento formal, porque de repente va a pasar que algún alumno diga, profesor, yo le mandé el trabajo a su correo, pero usted no lo ha recibido. Si estandarizan, si formalizan de que los alumnos están obligados a enviar a la dirección de análisis, no a la del profesor, con eso van a quitarle un problema al profesor, porque, o sea, va a estar más preocupado viendo en su correo si los alumnos han enviado su trabajo, y luego el profesor tendría que subir los trabajos. Creo que eso les quita tiempo. Entonces, con el tema este de la dirección de análisis se acabó el problema. El docente se enfoca en sus labores y ya cuando los informes estén elaborados, como aquí, simplemente el docente ya va a empezar a revisar cada uno de estos documentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, buenas tardes. Les saluda María Ramos de Trujillo. ¿Cómo está? Una consulta. El estudiante cuando envía el archivo para escaneo a la dirección, no tiene acceso a la plataforma, ¿cierto? No, solamente sube el documento. Ok, Y perfecto. gracias por preguntar. Eso es importante. El alumno solamente tiene acceso para subir el documento. Solamente eso. ¿Quién puede acceder a la plataforma? Solamente el docente. Esta pantalla que yo estoy viendo aquí es una pantalla que solamente puedo ver yo. Pero los documentos, ¿lo puede ver la institución? Sí, sí lo puede ver la institución, porque están almacenados, estos documentos van a estar almacenados en un repositorio de la institución. El alumno puede acceder al informe que emita el docente, sí, si el docente lo hace. Solamente el docente es el que tiene el control de ese documento. Él puede compartir ese informe con el alumno con el fin de que analice el trabajo que ha presentado. ¿Sí? Una pregunta más. Si Sí, dígame. el docente comparte el informe y tiene plagio, ¿quién hace la corrección? ¿El docente o el estudiante? No, depende de la comunicación que hayan desarrollado ustedes. Ya el tema de compartir
y con qué fin lo comparten es parte del procedimiento institucional. El sistema les da la facilidad de que ustedes puedan compartir con el alumno o con otros, si es una tesis, por ejemplo, con otros colegas y preguntarle, a ver, Miguel, fíjate este trabajo, de repente revisan, mira, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? O sea, ustedes pueden analizar, ustedes pueden compartir el documento, el informe con pares o con el estudiante para recomendarle que mejore o que corrija ciertos aspectos que creen que son factibles de corregirse. Pero como digo, eso ya es parte de las políticas o los procedimientos que determine la institución sobre cómo se va a evaluar, cuántas veces se va a revisar el documento, si es permitido que el alumno revise y corrija. Eso ya es, eso ya queda en ustedes, ¿no? Como institución. Ok, Marco, muchas gracias. A ustedes. Bien. Como les digo, ahora que están empezando, realmente no van a tener esto, pero poco a poco ustedes van a tener en su bandeja de entrada, van a tener una bandeja similar. Vamos a explicar cada una de las cosas. Este check indica qué cosa. A ver, primero empecemos con esto. Esta imagen que ven acá donde ven mestrada.estratec, esta es la dirección de análisis. ¿Qué hay aquí? Lo que van a ver es no solamente la dirección de análisis, sino que diversas carpetas que ustedes van a poder que van a poder abrir. Supongamos que tengo un curso de estadística y voy a enviar un trabajo a un alumno. Pues las carpetas sirven para crear esos espacios para que los alumnos me envíen sus trabajos a esta carpeta. ¿Sí? Creo una carpeta con un trabajo, vamos a crear una. Vamos a crear una carpeta. Pongamos filosofía. Filosofía 1. Filosofía 1. Filosofía 1. Código del curso. 1204, digamos. Les estoy mandando un trabajo que me pongan sobre Parménides. A ver que me cuenten algo sobre Parménides. Plazo de entrega. ¿Cuándo quieren ustedes entregar? Ustedes determinan que sea en febrero. Estamos en ciclo corto, de verano. Bueno, 11 de febrero. Ustedes aquí ya están programando para que esta carpeta, aquí van a llegar todas las carpetas de esos trabajos de esos trabajos que están encargando a sus alumnos. Del salón, FIL 1, del 204. No analizar, ustedes pueden determinar acá, dentro de esta programación, si ese documento, digamos, hay gente que ustedes ponen el plazo 11 de febrero del 2021, hasta las 12 de la noche está aceptado que llegue el documento. ¿Qué pasa si llega otro documento? ¿Analiza o no analiza? Ustedes pueden poner no analizar. Si no ponen esto, pero ponen el plazo, lo que va a ocurrir es que se va a analizar el documento, pero aquí en su correo, aquí en esta bandeja de entrada van a ver documento tal que ingresó, pero está en rojo. ¿Eso qué quiere decir? De que ese alumno envió el documento fuera del plazo. Ya es decisión de ustedes reconsiderarlo o no. Pero si ponen este filtro, simplemente ya no va a analizar, simplemente usted presentó tarde, pasada la hora, pues no se revisa. El tema aquí anónimo es simplemente por una cuestión de usabilidad, pero a ustedes les interesa saber quién envió el documento. Hay usos muy particulares en los cuales no quiere saber quién es la persona que ha subido el documento. Eso ya es un manejo de cada institución en determinada área. Aparece el año por default y ustedes pueden poner acá el semestre, que sería el semestre 1. Entonces, actualizar. Acabamos de crear una carpeta. ¿Sí? No aparece nada ahorita, pero van a ver que la carpeta está acá, FIL 1. ¿Ok? Entonces, ustedes ya crearon una carpeta. Entonces, cuando ustedes encarguen un trabajo a sus alumnos, lo que le van a mandar siempre va a ser, ven este dato, FIL 1, 204, ustedes le mandan todo lo que está entre corchetes a su alumno, junto con los corchetes,
y su dirección de análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que el alumno cuando ponga en asunto, ponga su dirección, el correo al cual va a enviar el trabajo, lo va a poner a la dirección de análisis. Y en el asunto va a poner, entre corchetes, FIL 1204. El sistema de Urkun inmediatamente va a reconocer que este trabajo que está enviando el alumno va a la dirección de este profesor y que tiene que ir a la carpeta esta que estoy mencionando. Pregunta que me pueden hacer. ¿Y qué pasa si es que el alumno no pone la carpeta? El documento va a entrar aquí y va a ser analizado, pero va a salir del orden, ¿sí? Pues más que nada, este sistema de carpetas sirve para que el docente pueda ordenar, porque son varios salones. La mayoría de ustedes maneja varios salones o una buena cantidad de alumnos, entonces las carpetas sirven para ordenar esos trabajos que están encargando y que están subiendo los alumnos en una carpeta. Es como una bandeja de entrada de un correo electrónico, ¿no, Marcos? Me Tal hace cual, recordar. exacto, es tal cual. Por eso le decía, es una bandeja de correo electrónico que se gestiona de manera mucho más simple los documentos. ¿Sí? Discúlpame, entonces el estudiante tiene que poner el código del curso en qué parte En del asunto. correo, en el asunto. Okay. Asunto. O sea, cuando pone el asunto, ahí pone el código de la carpeta. Ya, perfecto. No Gracias. tiene que poner nada más y el correo electrónico al cual va a enviar la dirección de análisis. Y sube el documento. Si el alumno quiere poner un mensaje, lo puede poner, si es que es necesario. Realmente en este tipo de situaciones es bien complicado poner un mensaje, pero ustedes saben que los alumnos siempre necesitan expresarse, ¿no? Así que en ese sentido pueden agregar un mensaje, eso no va a cambiar, eso va a aparecer en su bandeja. ¿Qué pasa que cuando estos checks indican de que el documento fue analizado, que subió a la plataforma y fue analizado? Van a haber situaciones donde aparezca, por ejemplo, si yo subo un documento en estos momentos, aquí lo que va a aparecer es una ruedita de un engranaje, como si fuera configuración. Eso quiere decir que el documento está en proceso. Así como configuración va a aparecer una ruedita acá. Eso quiere decir que el documento está en proceso. Si está en check es que ya ha sido analizado por el sistema. Pero puede haber situaciones en las cuales aquí aparezca una X. ¿Por qué puede ocurrir eso? Puede ocurrir por algo que es lo siguiente. Uno, que el documento tiene menos de 400 caracteres. Entonces el sistema indica que no puede proceder con el análisis porque es un documento que tiene poca cantidad de caracteres. No se olviden que Urkun es una plataforma que permite la cantidad ilimitada, o sea, pueden subir documentos de manera ilimitada, ¿sí? Entonces aquí no hay restricción de cuántas palabras, como en el caso de Plaxcan. En Plaxcan estábamos acostumbrados, porque yo también represento a Plaxcan, en Plaxcan estábamos acostumbrados a cuidar la cantidad de palabras y cuántas veces voy a subir el documento. En este caso, no es necesario. Ustedes pueden subir el documento. Por eso con el sistema no contempla fragmentos. Sube el documento, no tengas problema, que aquí el sistema te permite analizar todo el documento y no te va a contabilizar la cantidad de palabras que tiene cada uno de ellos, simplemente el volumen, eso sí. Entonces, la situación, retomando al tema de por qué el sistema puede arrojar una X aquí, que quiere decir de que no ha sido analizado el documento. Uno, por la cantidad de caracteres que tiene el documento, que es insuficiente. Dos, que es un archivo que tiene un PDF o que tiene imágenes. O el PDF es en imagen o el PDF o imágenes, obviamente el sistema no detecta imágenes. ¿Qué pasa? El sistema antiplagio, el sistema de Urkun y cualquier sistema antiplagio, lo que hace es detectar texto. ¿Sí? Detectar texto. Si es un PDF, el PDF tiene que ser editable, que tiene que permitir que se pueda identificar el texto, pero si es una imagen o una fotografía, el sistema no lo va a leer, porque el sistema lo que busca es comparar contenidos,
¿sí? Comparar textos de un documento contra otro. Eso que quede claro, porque hay muchos trabajos de investigación, por ejemplo, de estudio de suelos, donde hay fotos y de repente puede haber algún problema. También hay casos, he visto casos donde hay documentos que no están en texto, están en imagen. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, pero el sistema va a detectar ese tipo de cosas. Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay documentos que tienen imágenes que, o sea, si tienen imágenes, esos documentos, ¿no lo va a leer el sistema? No, sí los va a leer. Y si tiene una buena cantidad de imágenes, el sistema lo que va a hacer es arrojar este tipo de mensaje. Es una advertencia, ¿sí? Es una advertencia de que sería bueno de que revisen el documento, pero que está referido no más que nada a que ha encontrado o bien imágenes, una buena cantidad de imágenes, pero no está lleno de imágenes, sino que hay una buena cantidad de imágenes y también ciertos términos, caracteres específicos, como pueden ser fórmulas matemáticas. Entonces, esta es una advertencia, no es una prohibición. Como ven, el sistema analiza el documento, pero le da una advertencia para que lo tomen en cuenta. Porque como les decía hace un momento, como el sistema lo que hace es esmerarse en rastrear cualquier simbología ajena o extraña que pueda ser confundida como una intención de fraude, pues el sistema va a advertir de todas maneras, y por si acaso revisa aquí que me parece que hay algo que merece tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, en este caso va a aparecer estos mensajes, pero el documento, como les decía, no lo va a procesar, no se va a procesar el documento o no se va a emitir ningún informe si es que son pocos caracteres o bien es un documento lleno de imágenes. Entonces, si hubiera un problema sobre un documento que ustedes verifican que está conforme, que es de texto, que tiene contenidos en texto, inmediatamente se comunican con Delsi, ¿sí? Y con eso solucionamos el problema lo más rápido posible. Ok, Marco, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bien, yo soy de arquitectura y en arquitectura tenemos varias imágenes dentro del informe. Lo que nosotros pedíamos a los estudiantes cuando era con PlagScan era que el informe a enviar a PlagScan no tuviera imágenes. ¿Es importante continuar a hacerlo para este o las imágenes pueden ir, porque nosotros utilizamos bastante cantidad de imágenes, no tanta como de texto, pero sí bastante? Sí, como el sistema antiplagio va a analizar texto, yo lo que sugeriría es de repente manejar a la hora del análisis, separar el tema de imagen. ¿Sí? Porque ustedes lo que tratan de detectar no compara imágenes, entonces ustedes lo que quieren cuando lo suben al sistema antiplagio es detectar las coincidencias para ver si hay algún problema en los contenidos o no. Entonces, sí, sería mejor, ¿no? Entonces, la práctica que teníamos con PlagScan, continuaremos con esto. Ok, Sí, muchas gracias. Eso, o sea, eso no quita de que si son pocas imágenes, en el caso de arquitectura sí es complicado, pues porque creo que un buen porcentaje del trabajo son imágenes. Pero en el caso de otra ingeniería, por ejemplo, digamos que en los anexos están las fotos, sí se pediría que por favor en todo caso lo que suban no sean los anexos, ¿no? Que suban básicamente, o que separen el archivo de anexo para que se suba básicamente el contenido que es el texto en sí. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al check, estas etiquetas es básicamente que son contenidos que están etiquetados. Aquí lo que quiero es que vean esta parte de los archivos, son documentos que han sido subidos a la plataforma, así que en este sentido no habría ningún problema. Entonces ya les he explicado sobre la importancia de la dirección de análisis, la creación de carpetas para poder ordenar los trabajos que envíen los alumnos y cómo crear una nueva carpeta. ¿Sí? Esta parte de la configuración, personalmente no lo toquen
internamente se puede manejar, no es algo prioritario, pero se los enseño de todas maneras porque la curiosidad manda, si es que quieren cambiar algo, ¿no? De repente quieren que sea en otro idioma, si quieren que les llegue un newsletter o no. El resto sí, les sugiero no lo toquen. ¿Sí? Lo mantengamos así. Ahora bien, vamos a entrar a la parte, digamos, más importante para todos, quizás que sea el tema de el informe. Cerremos esta parte de los porcentajes que estamos viendo y los colores. A diferencia de PlaxCan, antes, desde la parte del administrador, el administrador determinaba en qué rangos de porcentajes, en qué porcentaje se determinaba si era un color amarillo o rojo, o las alertas en sí de plagio, entre comillas, ¿no? Aquí lo que hace Urkun básicamente es lo siguiente. Verde, el color verde siempre va a ser cuando no tiene plagio. O, perdón, cuando no hay coincidencias en el documento. A partir de ahí, de 1% hasta el 50%, va a ir cambiando la tonalidad de amarillo a naranja, rojo. Y bueno, y si me preguntan por qué negro, porque creo que ya se quemó ese documento, pues porque ya es alarmante, ¿no? El 90-100%. Entonces, en ese sentido, el color es propio del sistema de Urkun. Pregunta que siempre me hacen es, tengo que revisar solamente lo que excede el porcentaje que se ha acordado en la institución, por ejemplo, si es 20 o 30%, solamente aquello que excede sugerencia. Revisen hasta con 10%, porque no es lo mismo un 10% de coincidencia en todo el documento a que de repente en todo el documento, o sea, digamos, que hayan partes que suman un 10% o un 20%, que de pronto encontremos que ese 10% está concentrado en 3 páginas. ¿Me dejó entender? O sea, de repente no ha copiado ese alumno, o sea, de repente no ha copiado, hay alumnos que pueden copiar párrafos y ciertas cosas, ciertos detalles, pero de repente ese 10% está detrás de ¿dónde? Detrás de una copia de 3 páginas que de repente están relacionadas con las conclusiones. Sí, Con la Marcos, parte ahí, si ahorita ¿sí? hacer un comentario, a ver, acá hay que tener un poquito de cuidado porque como este sistema está más calibrado, es decir, no tiene tantos falsos positivos como PlajaScan, de repente en PlajaScan nosotros nos veíamos, por ejemplo, digamos, obligados, ¿no? a aceptar un porcentaje de similitud de 30% porque habían demasiados falsos positivos y pues eliminar todos los falsos positivos es muy tedioso para el docente. Entonces, mientras no exista un texto marcado completamente en rojo, es decir, mientras, digamos, todo es falso positivo, ¿no? No hay una copia textual sin citar, como ya saben los docentes, pues digamos, estaba bien. Pero en caso de Urkut, como ya nos explicó Marcos, no tiene esta alta tasa de falsos positivos, por lo tanto, un 10% sí puede significar un plagio real. Ahora, ¿dónde está el plagio? Eso lo tenemos que buscar en el documento. Ya les digo que no es plagio, siempre digo una similitud, ¿no? Exacto. ¿Dónde está esa similitud? Y si es textual, si no está citada, bueno, eso tenemos que verificar en el documento, porque como también sabemos nosotros, esto es una herramienta y que pues no es tan inteligente como aún, porque quién sabe más adelante con inteligencia artificial, ¿no? Pero pues nosotros como académicos pues tenemos que revisar esa parte, ¿no? Y eso es lo que le decimos al estudiante, por favor, corrige, cita, mejora, cambia, elimina, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, me parece muy pertinente, ¿no? Mucho cuidado. Ahí sí, en los porcentajes de repente vamos a tener un impacto porque en PlagiaScan salían unos porcentajes altísimos, generalmente de falsos positivos y acá no. Entonces, eso sería, no sé si se quedó claro. Rocío, y disculpa, entendiendo que esto prácticamente ya nos está afinando mejor la información, ¿no? Es más, un 10% puede ser mucho, ¿no? Ya yo Sí, entiendo claro. que
ya afinando la información y dependiendo, como dice Marco, en qué parte de la tesis, conclusiones, no sé, en la realidad problemática, diciendo partes de, es sustancial en la tesis, hasta un 5% puede ser importante, ¿no? O sea, Sí, por ahí un sí, poquito mi sí, aporte. ahí nos vamos a tener que ajustar con este nuevo sistema que está más calibrado. Y por ejemplo, yo lo que hemos revisado, porque con Delsi hicimos un testeo como más, con una buena una cantidad de tesis, y donde había, por ejemplo, donde había una alta similitud es cuando copian en los anexos el instrumento, ¿no? Por decir, una encuesta que en otro lugar ya había sido aplicada, y pues toda la encuesta puede significar por decir un 5%, que se ve alto, y todo sale rojo, solo encuesta. Y bueno, pues evidentemente está citado, dice que se ha tomado el instrumento de tal lado y le pone como referencia para que las personas sepan qué preguntas han hecho en la tesis. Bueno, o sea, evidentemente no es un plagio, no está simplemente presentando un instrumento que utilizaron anteriormente y lo está citando correctamente. Pero sí, o sea, hay que hacer ahí los ojitos, ¿no? Con la revisión. Cuidado. Sí, ¿continuamos? Sí, Marcos, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok, vamos. Vamos al análisis. Acabo de hacer clic en el 100%, en el porcentaje que aparece. Si se demora, no es culpa de la plataforma, sino de la conectividad aquí. Marco, En este consulta, mira momento, que va cargando. ¿Qué tal? Solo Willy sí. Balvin, de la Escuela de Posgrado. ¿Qué tal, Marco? Una consulta. Me quedó claro que no vamos a tener restricción por cada archivo que nos van enviando y tampoco vamos a tener restricción en la cantidad de archivos que podemos recibir en esta bandeja de entrada que es similar a ello, o sí vamos a tener problema de capacidad de recepción de documentos ahí. No, ninguna. Tampoco. Y por otro lado, La ¿cuánto es única, la demora o sea, en qué tiempo promedio podemos nosotros esperar que ya esté procesado la ejecución de este análisis cuando recibimos de los estudiantes, para más o menos mapear un poco el tema de tiempo también? No en días, sino que en 15 minutos, 20, 30 minutos. ¿Cuánto demora más o menos el proceso de verificación? a ver, esa pregunta, sí. Bueno, el tiempo de demora del documento va a variar, sí. ¿No hay un tiempo máximo de 15 minutos? No, no lo hay. Máximo puede durar 24 horas el análisis del documento. La pregunta es, ¿en base a qué se demora tanto? No, no es que se demore tanto. El documento que uno puede subir puede tardar 5 minutos. Todo va a depender del tipo de documento que ustedes están subiendo. Hay documentos especialmente los papers, que puedan subir para su revisión, que requieren que se entre a la base de datos de determinadas editoriales. ¿Qué pasa? Que donde se genera la demora normalmente es en la comunicación de un servidor con otro, digamos, el servidor de Urkun con el servidor de Cengage. Pero ¿qué pasa? Así como hay una consulta, o sea, así como aparentemente estoy haciendo una consulta, a nivel global hay una serie de consultas que se están haciendo sobre ese documento específico que genera una cola. Entonces, no es la plataforma la que se demora, sino es el acceso al documento en consulta que queremos verificar, que tenemos, o sea, que el sistema ya tiene una referencia de que existe tal documento y que lo que necesito es entrar a él, donde se genera la demora. No les puedo decir a ustedes que el documento va a tardar 15 o 20 minutos, como en algún momento me estaban preguntando para una institución pública, si demora máximo 15 minutos. No le puedo decir eso, la verdad. Lo que sí que máximo, o sea, máximo son 24 horas que tarda el documento. Muchas veces también tiene que ver con la conectividad de la institución. Pero el promedio de los trabajos que se suben en el tema de pregrado no pasan de media hora, o sea, máximo. Y como les digo, y depende mucho del volumen y del tipo de contenido que pida o demande que se acceda a esas bases de datos. Una plataforma que no tiene la riqueza, y como digo, la parte de afinar, de limpiar este tema de los falsos positivos se lo sacan hasta en 5 minutos, sea el documento que sea, porque el trabajo es mucho menor.
Y obviamente, mientras más rápido lo saques, si el tema es de rapidez, aquí no somos el sistema más rápido en el mercado porque nos preocupamos sí por darle la información depurada lo mejor posible. Máximo Pero, 24 horas puede tardar el documento. Sí, dígame. Marcos, pero nosotros hemos hecho la prueba con Delsi, pero hemos revisado varios documentos. La verdad, no, o sea, en algunos casos es muy rápido. O sea, he visto en minutos, 10 minutos, que ya Es 15 minutos, 20 minutos. Sí, o sea, a mí, o sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, si estás revisando, por decir, 20 documentos, que no creo, bueno, digamos, ¿no? Probablemente te van a ir saliendo algunos primero, ¿no? Los que salen rápido y de repente por ahí un par tardan un poco más, pero sí te permite ir haciendo la revisión, digamos, si puedes tener como una pequeña cola que te va a ir ahí apareciendo, ¿no? Pero en nuestro caso sí lo hemos visto, al menos a mí, dentro de lo que he revisado, no he tenido inconveniente así como de 24 horas que tú mencionas, ¿no? De pronto algunos casos específicos, no sé. Lo que ocurre es que siempre soy cuidadoso a la hora de explicar esto porque siempre hay una excepción a la regla. Y alguien me va a decir, no, porque mira, ya van 12 horas y todavía no sale el documento. Y es probable que ocurra eso por las características. Lo que ocurre que normalmente, y creo que Rocío y Desi han tenido una experiencia positiva en la plataforma por la cantidad de documentos que se subieron y que se han procesado lo más rápido posible por parte de la plataforma. Pero no podemos decir máximo 15 minutos. No, no lo podemos asegurar porque lo que buscamos es reducir el margen de error de la plataforma, que siempre va a haber cosas que se escapen, sí, pero no se nos escapa groseramente, ¿no? Esa es la verdad de la cosa. Por eso, en promedio, los documentos universitarios, promedio, como digo, tesis, 15 minutos es bastante, pero ¿puede tardar un día? Sí, puede tardar un día. ¿A qué se debe? Como le digo, conectividad, el tema de acceso, que es lo más importante, el tema de acceso a ciertos contenidos editoriales pueden generar cierta cola que me impide emitir ese informe final, ¿no? Sé de que el documento está en esa publicación académica, no puedo ingresar, pero voy a esperar hasta que pueda ingresar. Esa es la razón por la cual se demora. No es porque el algoritmo sea ocioso, digamos, sino de que, al contrario, es muy fino, pero quiero darte la información más fidedigna posible, si cabe el manejo de ese término. ¿Sí? Marco, dos preguntas básicas nomás. Sí, claro. Dos preguntas Sí. básicas. Es automático, ¿no? Yo no tengo que hacer nada en mi bandeja para que se haga el proceso de verificación, ¿correcto? Si el alumno envía a su dirección de análisis del documento, usted no tiene nada que hacer, pero si el alumno lo envía a su correo electrónico, ahí sí va a tener que hacer el trabajo usted de subirlo por él. Personalmente, creo que los alumnos bien pauteados en eso y que simplemente se formalice de que todo tiene que ser enviado a la dirección de análisis del profesor, con eso se acabó. Listo. Y una pregunta, la segunda pregunta es, en el caso de la retroalimentación, no, porque un alumno me manda una tesis, se revisa y se manda al estudiante que haga las correcciones, ¿de acuerdo? Ese segundo trabajo se sube con el mismo nombre, se chanca, o él tendría que mandarlo como una versión 1, versión 2, porque igual va a volver a llegar a la bandeja. Sí, mire, primero, la primera parte, usted quiere compartir el informe con el alumno. Este es ya el informe, ¿cierto? Acá hay un informe donde arroja similitudes. Quiero compartirlo, lo único que tengo que hacer es esto y poner el correo del alumno y enviarlo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, se me adelantó, pero no importa, hay que cubrir eso. No, Marco, esperamos entonces, no te preocupes para ir en orden. Ya, ok. Pero ya hay profesores que están ahí con la pregunta, ¿qué pasa? Porque todos somos usuarios ya, creo que la mayoría son usuarios ya consuetudinarios, así que vamos a aclarar esto. Simplemente, si ustedes tienen el documento, ya tienen el informe, se van a fuentes
Miren, aquí por ejemplo es tal cual Harvard, dash.harvard.edu, es tal cual un documento. Usted lo que tendría que hacer solamente... aquí no, no, vamos a buscar otro documento. ¿Qué pasa? Que como este documento es 100% y es 100% un documento X, no puedo hacer lo que voy a hacer. Ustedes pueden retirar ese documento, esa primera versión. Usted mencionaba de que qué pasa si un alumno le envié para que revisara su documento y luego me lo envía por segunda vez. Es muy probable que obviamente aparezca aparezca, acá está, aparezca 100% de copia de esa segunda versión porque ya ingresó al sistema ese documento. Entonces, lo que nosotros hacemos para evitar esa situación es desactivar ese documento, que supongamos que este es el primer trabajo, este es el análisis del segundo trabajo, pero ¿qué pasa? Que aquí está el primer trabajo que envió ese alumno. Lo único que tengo que hacer es esto. A lo que sea, pónganle nivel 3 nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a retirar este documento que aparece como fuente principal, lo voy a retirar. Si se demora ahorita en responder es porque se demora mi máquina. Listo. Con esto lo que acabo de hacer entonces, señores, es retirar como fuente primaria el documento y ahora miren cómo ha bajado. La similitud ha bajado al 10%. Lo que he hecho, entonces, si este fuera el primer trabajo del alumno, pues simplemente lo que hago es desactivarlo y eso es todo. No sé si con eso respondo a la pregunta. Profesor. ¿Aló? Buen día, te habla William Cruzado de la Escuela de Posgrado. A la pregunta de Fernando Alegría, también mi par. La consulta es, o sea, no es que se elimine, o sea, va a quedar ahí en el histórico. ¿Qué de ese documento? Sí, queda el documento salvo que ustedes quieran que lo borre. Pero eso, el borrar un documento de la base de datos, eso lo tendría que hacer, tendría que comunicárselo a Delsi. A ver, creo que acá hay dos preguntas. En el caso en el caso de los alumnos que envían varios trabajos, la primera versión y la segunda versión, el documento quedaría en el repositorio. ¿Sí? Simplemente tendrían que hacer lo que les acabo de enseñar. Pero si fuera un documento que ustedes suben, pero que no quieren que se mantenga en el repositorio, si ese es el tema, tendrían que solicitárselo a Delsi. A través de Delsi, entonces Delsi tendría que solicitárnoslo luego a nosotros. Pero, Nosotros nos refiero, dígame. Marcos, creo que en realidad no es tan necesario, porque además es muy bueno también tener las versiones y básicamente es desactivar la comparación con la anterior versión, como también hacíamos antes con PlaqueScan, y bueno, ahí tenemos pues el porcentaje real, ¿no? Sin la comparación contra su versión anterior. Sí, porque al final simplemente haciendo este clic ya no tienen que salir de la plataforma, están en la misma plataforma y contrastan de que obviamente con el documento que ustedes están contrastando es contra el trabajo anterior, pero obviamente lo están desactivando, o sea, son conscientes de que están desactivando ese trabajo, ¿no? O sea, no les va a afectar en nada que haya una copia de ese trabajo. Al contrario, es, digamos, parte del historial de cuántas revisiones, por parte de la institución, ya son manejos que hace la institución sobre cuántas revisiones en promedio, ¿no? No sé cómo son las políticas de revisión por parte de ustedes, cuántas están permitidas, pero eso ya es parte de la implementación de políticas de monitoreo, de la revisión de los informes o de los trabajos de los alumnos, ¿no? Pero como le digo, simplemente el docente lo único que tiene que hacer es este tipo de cuestiones, simplemente desactivarlo y ya no aparecería en estadística. Bueno, lo activo y miren, 42%. Sí, básicamente sería eso, pero como digo, si alguien quiere, algún docente, subió un documento, digamos, un documento inédito, pero que quiero verificar si va por ese lado también la pregunta, porque hay área de publicaciones, por ejemplo, que están elaborando un contenido, simplemente quieren verificar si hay algún problema.
En ese sentido, sí se puede eliminar de la base de datos del repositorio de Urcum, en este caso, previa solicitud a Delsi. Y así Delsi esto me lo comunica también por escrito para que yo proceda a realizar esa anulación, ¿no? Pero esa parte suena un poco burocrática, pero es una manera de controlar cualquier problema que pueda haber con la plataforma, ¿no? Con los contenidos que hay en la plataforma. No sé si con esto respondo a la pregunta. ¿Aló? De acuerdo. Sí, William, ¿les quedó claro? Sí, gracias. sí, de acuerdo, gracias. Ok, bien señores, veamos un reporte entonces, veamos este reporte. ¿Qué características tiene? Miren, lo primero que van a encontrar cuando vean el informe de análisis va a ser estas barras. Y se supone que este es el documento, miren, consta de ¿cuántas páginas? 37 páginas. Y a lo largo del documento hay ciertas, miren, esos bloques, ¿qué quieren decir? Esos bloques significan de que es donde está ubicado, digamos, la alerta, donde se está detectando coincidencias. ¿Se dan cuenta? A medida que avanza el documento, fíjense cómo se incrementa. Acá es muy probable que tenga que ver con presentación, índice, ese tipo de cosas, ¿sí? Este es el cuerpo del informe o del trabajo presentado. Y bueno, vamos a empezar el análisis. Digamos, empecemos el análisis. Ustedes pueden ver el documento de esta manera, solamente a través de las barras o el documento completo, si desean. ¿Ok? O sea, pueden verlo así o pueden analizar el documento por documento completo. Personalmente, sugiero empiecen por aquí. Aquí aparece el documento enviado y aquí aparece la fuente. Quiero ver detalles de ese documento. Y acá aparece. Marketing digital para el posicionamiento de los institutos superiores de Lima Metropolitana. Ustedes ven que esto, aparente, uno ve coincidencias. La pregunta ¿es plagio? Uno puede decir que sí, puede decir que no, depende del profesor. ¿Qué pasa si para mí no es plagio? Hago esto. Y con lo cual desactivo este párrafo que ya no va a estar en el porcentaje. ¿Sí? Continuamos. Y así vamos avanzando por cada párrafo. Igual acá. Vemos acá el documento. Esto no sería realmente, es parte de un texto, de un cuadro. Esto no va al informe, no va al porcentaje porque no parece plagio o no lo consideraría como plagio el docente. Vamos al siguiente párrafo. Y así ustedes van avanzando, de acuerdo al párrafo. Acá hay una definición, es una definición que, bueno, en definiciones sí, sí sería una coincidencia que de repente ameritaría una cita porque es tal cual el documento fuente. Entonces, si es así, entonces lo dejamos, ¿no? Estamos haciendo, digamos, un paralelo con el análisis que haría el docente. Luego vemos acá, en el informe aparece este tipo de situaciones. Acá aparece lo que figura entre paréntesis, ¿sí? En celeste figura lo que está entre paréntesis, simplemente es una alerta que hace. En el documento aparece este salto, mientras que en el documento original aparece todo en un continuo. Y aquí lo que ven es qué cosa agregó el alumno. Esto fue agregado según el autor. ¿Sí? Se concluye, esto fue lo que se ha modificado. Mira que dice, el estudio demostró que el marketing digital, ¿se dan cuenta? El parafraseo, el juego de palabras. Bueno, el sistema detecta entonces lo que se ha modificado, ¿no? Y lo resalta para que el docente determine si lo considera o no lo considera. Acá, ver fuentes alternativas. Acá aparece una fuente, pero de repente quiero ver qué otros documentos están considerándose.
¿Sí? Acá yo puedo poner salvar y veo las fuentes alternativas, hay dos más. Acá hay otro documento. Considero que debe seguir en el análisis, sí, que debe quedarse ahí porque sí me parece que es plagio. Y así voy haciendo el análisis hasta que al final, a ver, hay un tema aquí que quiero mencionarles. Siempre cuando hagan el análisis, nunca desactiven estas opciones, citas, paréntesis, diferencias detalladas de texto. ¿Qué pasa? Que el sistema siempre va a arrojar, siempre les va a decir y tiene que demostrarles a ustedes que hay coincidencias y que están relacionadas tanto con citas como con citas o con paréntesis, porque es el sistema lo que busca son coincidencias. Entonces, ustedes simplemente van a ver al aparecer en la plataforma esas coincidencias, si está bien citado, ustedes lo van a validar. Van a decir, oh, está bien, es una coincidencia, pero no es plagio, está citando correctamente el alumno. Así que no tengo ningún problema, lo desactivo y continúo con el análisis. ¿Sí? Supongamos que acabamos el análisis nosotros. Vamos a generar un informe. Está terrible la señal, disculpen, ¿no? A ver, pensé que tengo un problema. Mientras está cargando el tema de señal, como le digo, aquí aparece un párrafo que recuerdan advertencias. Estas advertencias están relacionadas cuando algún alumno quería realmente hacer fraude o incurrir en fraude tratando de evitar el control del sistema antiplagio a través de símbolos ajenos y luego pintándolos de color blanco para que no sean visibles, ¿no? O notoriamente visibles, ¿no? Y que pueda, o sea, para la persona que lo ve normalmente pues no haya problema. Acá estoy generando el reporte, por su caso, por fin generó el reporte. ¿Me escuchan, hola? Sí, pues, me parece que está con, sí, estaba sí estaba justamente viendo eso, me parece que está con problemas con su internet desde hace un buen ratito. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, Marcos, ahí te escuchamos. Sí, disculpen, está terrible por acá. Bien, retomamos. Ok, nos quedamos para ustedes, ¿en qué parte, por favor? ¿Aló? Estabas haciendo una explicación sobre las alertas que aparecen de casos que no pueda revisar el sistema.
pero como las imágenes, en las advertencias me parece. Acá aparece cero Ah, advertencias. ya, perfecto. Entonces, en el caso de advertencias, básicamente es cuando los alumnos intencionalmente pueden, entre comillas, intencionalmente pueden agregar ciertos caracteres con el fin de evadir el sistema de control antiplagio. Entonces, en ese sentido, el sistema les va a arrojar un color que en este caso no ha detectado nada, pero aquí va a aparecer en color lila, indicándole por si acaso de que tienen que revisar el párrafo. Y obviamente, así como aquí apareció en color naranja, aparecerá en lila y usted haciendo clic aquí irá directamente al párrafo. Sobre estas barras sería bueno indicarles que estas barras son índices de similitud del documento que están analizando en estos momentos con el promedio de documentos que han analizado hasta la fecha. Es decir, si tienen 500 documentos en su bandeja de entrada, han analizado 500 documentos, ese 54% sería que el promedio de similitudes que se encuentra en esos 500 documentos es 54%, y que el promedio de este documento específicamente digamos que sería ligeramente bajo. Ese es un dato referencial principalmente, ¿no, Marco? Básicamente eso. Sí, no es algo contundente, como dices, solamente referencial. Personalmente, mírenlo y asimílenlo nada más, pero no es algo que sea decisivo para este documento que ustedes están revisando, como es en este caso. Entonces, lo que tenemos acá, como les decía, por favor, nunca desactiven estos botones porque es importante que se reflejen esas coincidencias porque esta es realmente la razón del sistema antiplagio. Así veríamos nosotros normalmente el documento tal cual, cuando es un documento completo, y así ustedes podrían verlo si es el documento completo, ¿no? Y así ustedes estarían identificando en el documento completo las coincidencias. Aquí aparece en naranja, donde hayan coincidencias, y salen las tarjetas de los párrafos comparado con el documento fuente. O sea que lo que está sombreado de anaranjado, eso es lo que hay que ponerle cuidado. Exacto. Lo que aparece en celeste, simplemente lo que está resaltando es que, ojo, esto está en paréntesis, pero te lo pongo de todas maneras para tu conocimiento. Lo que pasa es que si fuera una cita en APA, te aparecería, o sea, si no está entre comillas, que es una cita textual, te aparecería entre paréntesis la cita parafraseada, entre paréntesis, ¿no? Eso le encontré la lógica. Vamos a ver el análisis. Ahí, por ejemplo, ahí tienes entre paréntesis una cita, ¿ves? El 2014, página 6. De Hurtado. Esa es una cita, es una paráfrasis, ¿no? Está avisando que hay una cita. Y acá el entrecomillado, ¿no? Entrecomillado. Bueno, en ese caso no es una cita textual, está diciendo que hay una palabra de repente en un lenguaje diferente, ¿no? Que no es español, y sí. Pero sí te explica así. Claro, pero si tienes un, digamos, por decirlo, si tú tienes una franja anaranjada, como en ese caso de arriba, y en la siguiente línea te está apareciendo una cita entre paréntesis, probablemente sea una paráfrasis, ¿no? Es como yo lo interpreté cuando estaba usando el sistema, ¿no? Profesores documentos. Ok, y supongamos que ya acabamos el análisis. ¿Sí? Acabamos el análisis, ya quité lo que tenía que quitar desde mi punto de vista como docente, activé algunas cosas que sí me parecieron que eran coincidencias y quedó el 42%. La pregunta es, con eso se acabó y el sistema va a almacenar ese 42%. No. El sistema siempre va a almacenar en las coincidencias que haya detectado la plataforma. Pero supongamos que nosotros hemos bajado, como enseñaba acá, vamos a bajar lo más posible para ver la situación más radical. Hagamos el análisis, bajemos los porcentajes para que sea más evidente, no incluir en el análisis.
Veamos cuánto ha bajado. 41%, digamos que sí, porque aquí la cantidad de coincidencias es enorme. En la plataforma solamente se va a almacenar las coincidencias que encontró la plataforma desde su inicio. Cuando el docente hizo el análisis, si yo quiero que quede solamente este 41% y no el 42% o el 70% que había inicialmente, yo tengo que descargar el documento o exportarlo. Ojo, esto es muy importante, señores, porque, señoras, es importante tomarlo en cuenta porque a comparación de PlaxCan, que almacenaba la modificación que hacía el docente, aquí solamente cuando el docente haya descargado el documento, el informe que ha analizado, producto del análisis que ha hecho, recién ahí en ese informe se va a descargar el porcentaje que él ha llegado. Pero en la plataforma solamente se va a mantener el porcentaje que arrojó inicialmente Urkun. La razón es, por lo que le dije en un comienzo, el sistema lo que hace es decirle el porcentaje de similitud que ha detectado, pero el porcentaje y el grado, digamos, la determinación de plagio queda en manos del docente. La perspectiva de cada uno de ellos es diferente. Para un profesor probablemente sea 30%, lo que el mismo documento para otro docente pueda ser 10%, digamos, para ser exagerados. Entonces, en ese sentido, el sistema almacena las coincidencias, pero cuando almaceno yo mi reporte o cuando emito mi reporte, cuando he concluido y lo descargo. Entonces esa es la manera en la cual el docente va a poder emitir ese informe con su análisis. Acá aparece, se dan cuenta, 41%, las fuentes de donde ha sido tomado todo y el detalle de las coincidencias, ¿no? Dónde se encontró, dónde se encontraron las coincidencias, todo el detalle. Miren cuán extenso es el documento. Bueno, en este caso porque es una tesis que tiene algunos problemas, pues, ¿no? Entonces, insisto en este punto, el reporte es lo que va a plasmar todo el trabajo de análisis que haya hecho el docente. En la plataforma, si vamos a la plataforma al inicio, el documento está en 73% y no se va a modificar. ¿Sí? Eso que quede claro, por favor, en el análisis. Tiene que el docente descargar el documento para que se registre la modificación que él ha hecho. Ya depende de las políticas de cada institución, es que este documento a veces lo firman, en este caso ahora se está hablando de firma digital, pues este informe que presente al tesista, pues lleve la firma digital del docente o del asesor de tesis para respaldar, ¿no?, su análisis. Este punto sí es bueno de que quede claro y las razones por las cuales es que se registra de esta manera, ¿no? Cada uno tiene su manera de ver, cada docente tiene su manera de hacer el análisis y dentro de eso se respeta obviamente la cátedra, ¿no? Pero es importante entender de que solo cuando se descargue el documento es que se va a generar el reporte de análisis que hizo ese docente. En el sistema siempre se almacenará el porcentaje que detectó Urkun. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Aló? Me parece que no, Marcos. Pero en realidad, claro, que la diferencia es como grande, porque en PlaxCan quedaban grabados los cambios, en este caso hay que descargar el documento, porque como explicas, se está intentando mantener el reporte original, ¿no? Como se leyó inicialmente, ¿no? Sí, me parece que quedó claro. Y una consulta, Rocío, ahí, de repente,
a nivel de investigación, ¿no? Se ha establecido ya el porcentaje establecido para toda la universidad. Sí, nosotros estábamos, digamos, aceptando, porque también, como te digo, el Plajascan es bastante sensible, hasta un 30% de similitud. Pero eso, similitud, que es diferente a plagio, ¿no? Que es lo que nosotros no admitimos es el plagio, 0% de plagio. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que sí, bueno, si hay falsos positivos, no hay problema, o sea, los mantenemos. Pero si encontramos, por ejemplo, un párrafo o algunos párrafos que están intencionalmente, digamos, copiados, que podría determinarse como plagio, que la determinación de plagio realmente la puede hacer el docente y se puede elevar en un proceso disciplinario, ¿no? Eso es 0%. Esa es la política como está en el procedimiento de tesis, en las políticas de la universidad. Eh, Wesley, creo que me preguntaste, ¿no? William. William fue. Así sería, William. De acuerdo. Y correcto. Ahora, yo ahorita estoy un poquito en la duda porque este es mucho más, pues los porcentajes son mucho más bajos, ¿no? Vamos a ver cómo nos dan las estadísticas en esta primera etapa que estamos usándolo y de repente ahí calibramos también el porcentaje. Y una consulta, no sé quién me puede responder. Rocío, asumo, se sube todo el documento, no se quita nada, ¿es correcto? Salvo lo que estaba mencionando María, de que, por ejemplo, en el caso de arquitectura tienen o sea, tienen muchas gráficas, ¿no? Ellos tienen planos, ese tipo de cosas, que sí, pues a veces de repente entorpecen un poquito la revisión, aparte que pesan muchísimo a veces los documentos, subirlos nomás a veces puede tomar un buen rato. No, realmente pueden subir todo el documento. Digamos, la ventaja que tenemos, varias ventajas que se están observando en este momento con Urkund, es que no tenemos este límite del saldo que a todos nos estresaba, ¿no? Entonces acá es básicamente por estudiante, como ustedes saben, tenemos un periodo en que el desiste es desiste, después deja de ser desiste, luego aparece un desiste, nosotros hemos hecho como el cálculo, que es como ustedes recordarán, les hice las consultas al inicio del año, y está calibrado para eso, ¿no? En este caso, por estudiante. Y en el Sí, caso... Rocío, perdón, sí, perdón, William. Solo para terminar la idea que estabas comentando. Pero vi también en lo que Marco nos compartía, que también el sistema había detectado en una tabla de contenidos también cierta similitud. Entonces, sí que el programa obviamente ha avanzado bastante para evitar justamente los falsos positivos, pero si colocamos pues tabla de contenido, dedicatoria, o sea, cosas que no son parte realmente de la tesis, creo que vamos a complicarnos. De repente, no sé si ya internamente nosotros podríamos solamente subir el cuerpo del informe, nada más, ¿no? Sí. Mire, si ustedes lo están determinando así, Wesley, creo que no hay ningún inconveniente, porque al final del día, el propósito es que nosotros logremos dar fe ante SUNEDU, principalmente, como ustedes saben, esto es regulatorio, que estamos haciendo el trabajo de detectar el plagio. Entonces, ¿qué es diferente a la similitud, no? Entonces, en caso ustedes detectaron un plagio comprobado, porque a veces sí se dan, de hecho hemos visto casos, felizmente no en UPN, pero sí nos han llamado, por ejemplo, la Fiscalía de Trujillo, ¿no? Para determinar entre dos universidades de Trujillo también, plagio entre tesis. Es diferente, ¿no? Eso puede ser un proceso disciplinario cuando hay un dolo, ¿no? Cuando alguien intencionalmente, no sé, pues lo único que hace es cambiar de pronto los datos. He visto tesis o que, digamos, el documento está idéntico, pero lo que hacen es cambiar los datos, ¿no? Del trabajo, para decir que es otro trabajo, pero pues está copiado, ¿no? Se determina finalmente. Si tienen un tema así, que les da duda, una duda así muy, y necesitan una segunda opinión, nos pueden llamar a nosotros. De hecho, lo hemos hecho el año pasado en el curso de tesis que se presentaron algunos casos que el estudiante iba a desaprobar el curso por el plagio, que como para, digamos, tres opiniones, ¿no? Para no decir que solo en base de la opinión de un docente se le ha desaprobado a un estudiante por plagio, ¿no?
se puede hacer, Wesley. Ustedes nos comentan y les colaboramos en ese aspecto. ¿Ya? Pero o sea, el tema del plagio ya es elevarlo, ¿no? Es más alto. Y yo recomendaría, yo asistí el año pasado, asistí a una reunión en SUNEDU, bueno, virtual, y recomendaron, en Renacit creo que fue, recomendaron el tema de que es mejor subir el documento porque no deberíamos manipular el documento, ¿no? Lógico que está en la subjetividad del investigador y del asesor, en el sentido de poder de alguna manera discriminar los falsos positivos, ¿no? ¿Qué recomendación nos das ahí? No sé. No, o sea, acá es el propósito, William. O sea, creo que, por ejemplo, la carátula que es tan... O sea, siempre es la Universidad Privada del Norte, la Facultad de Contabilidad, Facultad de Arquitectura, Facultad de Negocios, carrera de Contabilidad. Eso siempre, pues, nos puede generar cierta confusión. O sea, ahí creo que no hay problema. La tabla de contenido que nosotros tenemos que realmente son similares, ¿no? Introducción, metodología, discusión, conclusiones, no cambia. Entonces, creo que no hay mayor problema. Lo que sí tal vez nos va a pedir SUNEDU es algunos casos que felizmente ya hemos logrado encontrar y poner, digamos, desaprobar incluso, decirnos, ¿usted realmente está haciendo un esfuerzo por evitar el plagio? Sí. ¿Cuántos casos ha tenido, por ejemplo, donde usted evita el plagio? 10. ¿Por qué? Porque me lo reportó el docente como un plagio real, ¿ya? El falso positivo es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? El porcentaje de similitud, mejor dicho, ¿no? Y tenemos que manejarlo. Creo que ya en todo entre todos estos años que tenemos como experiencia, creo, ya trabajando con los sistemas antiplagio, creo que nosotros tenemos bastante avance, ¿no? Pero veo que en otras universidades solamente se basan en el porcentaje, nosotros somos más finos en el análisis, ¿ya? Creo que ahí, William, entonces, lo hemos analizado bastante con SUNED, incluso cuando paso a las auditorías también me hacen esas consultas, ¿no? ¿Usted tiene un tema ético? Sí. ¿Un código de ética? Sí. ¿Realmente se aplica? Sí, casos estos. Y se presentan. Sí, nos hemos pasado auditorías de ese tipo. ¿Ya? Entonces, nada, hay que ir avanzando, nada más. Si Sí, ven, por eso porque, digo, si ven Rocío, un ¿cómo estás? caso, me lo presentan, lo elevamos. Sí, Luis. No, te De decía, acuerdo. justo estaba revisando, había subido una tesis, y bueno, sí, sí te da todavía, por ejemplo, en la carátula, en el contenido, te da todavía, te arroja esa similitud que ustedes dicen, o sea, sí te da, ¿no? O sea, por eso ahí hay que ver la estrategia de cómo uno tiene que finalmente subir el archivo, ¿no? Si uno va a salir te va a salir, por ejemplo, me ha salido a mí 8%, pero cuando voy a ver en el resumen, en los detalles, sí, justamente te da la carátula, te da el contenido, ¿no? Entonces, Claro, lo, entonces, lo que pasa es que Urkund toma los casos mundiales. O sea, por ejemplo, la Universidad Privada del Norte no es un caso mundial, es un caso peruano y hasta puede ser un caso local porque no estamos en todo el Perú. Entonces, claro, entendería que no va a estar de repente, luego su algoritmo entendería, no sé, Marcos, me corriges, que luego va a adoptar la Universidad Privada del Norte eh, como un falso positivo, entendería yo. Pero sí, pues de repente se dan esos casos. Por eso que les decía, o sea, es un tema de bastante aplicar el criterio. Si se sienten más seguros, pues, súbanlo todo y simplemente, como explicó Marcos, desactivan esos falsos positivos y les va a salir el valor real de la similitud, ¿no? No hay problema. O sea, acá el problema es evitar que alguien se aparezca con un plagio, ¿no? Y eso es lo que ustedes si lo encuentran, se puede elevar. Incluso yo diría que se pueden documentar, ¿no? Si le han dado oportunidad al estudiante para que mejore la tesis, documentenlo, ¿no? Si viene una auditoría, no les van a preguntar por los que están buenos, les van a preguntar por los que están malos. Eso es lo que hace SUNED. O sea, usted ha tenido, porque obviamente van a haber casos, ¿dónde están? Muéstreme. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la medida de reparación que tomaron? Pues documentenlo, ¿no? Se demandó al estudiante para que mejore, para que supere, para que arregle. No, y al final no lo mejoró, bueno, al fin se terminó desaprobando el curso o terminó desaprobando la tesis. ¿Ya? Por ahí va. Y lo otro es tener en cuenta la fecha en que se tomó el sistema, pero bueno, acá sale en la base de datos la fecha en que se tomó, digamos, el sistema, el día que se hizo
se hizo la evaluación del antiplagio, porque eso sí lo están pidiendo como la nueva normativa de SUNEDU, ¿ya? Sí lo están pidiendo, el día en que ustedes hicieron la evaluación. Eso lo van a pedir, lo van a consignar al momento de que se envíe esa información a SUNEDU para la emisión del grado a nombre de la nación, ¿ya? Pero eso lo van a tener ahí, pues va a estar la fecha, en el día que pasaron, va a estar en la base de datos del URCO. Y pues esas son políticas institucionales, ¿no? Que tienen que ver con el sistema, están asociados, pero no tienen que ver exactamente con el sistema, ¿no? Pero pues estamos acá para aclarar. Sí, lo que quería mencionar o agregar con respecto a lo que decía Rocío es que, insisto, el documento de análisis formal de cada docente tiene que ser descargado y obviamente de acuerdo a las políticas que se establezcan hay un archivo donde se registre ese reporte del docente, ¿no? Porque obviamente eso va a ser digamos, firmado por el docente para relacionarlo con él y el trabajo que ha analizado. Eso es importante insistir, que el sistema para emitir el reporte, el informe antiplagio del docente tiene que ser descargado, sí o sí. El sistema no va a almacenarlo. Que quede eso para que esté claro, ¿no? Porque de repente hacen el trabajo y se les pasa. Eso sí, es bueno resaltarlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Creo que también ya hace hambre, Marcos. Sí, hace rato. Acá yo escucho la Y si subsisten dudas, igual nos la envían por correo electrónico cuando él sí vamos a intentar absolver todo lo que no sepamos, de repente se lo llevamos a Marcos. Y bueno, cuando estamos usando el sistema ahí, de repente van a aparecer cosas. Lo que yo siempre he notado es que estos sistemas son muy intuitivos, al menos nosotros lo hemos utilizando casi siguiendo unos manuales que les podemos compartir ahora, terminando la reunión que Marcos también nos envió hace un tiempo, cuando estábamos testeando el sistema. Y también tener en cuenta de que van a tener una actualización en unos meses, entiendo, porque ya se están fusionando con PlagScan, que es el sistema que nosotros estábamos usando anteriormente, ¿no? Y bueno, cualquier otra duda, inquietud, nos comenta. El manual también lo pueden encontrar aquí, en la pestaña ayuda. Ahí No estás compartiendo, Marcos. Ah, no te no, un ratito. Sí, entonces, pero igual, o sea, cualquier inquietud que tengamos, pues nos mencionan y como les digo, ¿no? Si tienen casos graves, elévenlo porque eso sí es parte de lo que podemos nosotros mencionar durante las auditorías. Listo. Perfecto. Bien, señores, muchas gracias por su tiempo y buen provecho. Listo, gracias Marco, gracias Rocío. Igual, Gracias. buen provecho, que tengan un buen fin de Gracias, equipo. semana. Estamos en semana de verano, ¿no? Gracias. Horario de verano. Chao, chao, cuídense. Gracias. Rocío, luego nos compartes esta capacitación, ¿correcto? Ha quedado grabado en la misma conversación y Perfecto. los manuales sí más bien necesitas si se los compartes a todos. Sí. Les agradecemos mucho su tiempo y su paciencia. Tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Voy a subir los manuales a esta reunión donde va a quedar almacenada la grabación. Así van a tener la grabación y los manuales. Gracias. Chao. Hasta luego.